El día de hoy vengo a presentar el disco de Faraday. Soy James Clerk Maxwell, junto con mis compañeros Andrés Camilo Cuyes Ortega, Laura Valentina Rosso Espinel y Natalia Salcedo Ortega. Vamos a presentar el tema ya antes mencionado. ¿Quién soy? Soy James Clerk, nacido en Escocia en 1831, exactamente el 13 de junio de 1831. El señor Michael Faraday fue el gran explorador que descubrió el territorio del electromagnetismo. Yo fui como el cartógrafo que dibujó el mapa preciso de esto. Soy físico matemático. Mi mayor logro fue tomar las observaciones dispersas sobre la electricidad y magnetismo y unificarlas en un solo marco teórico, como lo es ahorita mis ecuaciones de Maxwell. Demostré también que, que la electricidad y el magnetismo y la luz son manifestaciones de un campo de fenómenos mismos en un mismo campo electromagnético. ¿Qué descubrí? Descubrí y formulé que un campo eléctrico variable crea un campo magnético, también que un campo magnético variable crea un campo eléctrico y que la luz en realidad es una onda electromagnética que está viajando por el espacio. También participé en el presente trabajo que los muchachos de software van a presentar, que lo crucial es que hablo sobre la inducción electromagnética, cómo le di sentidos a las líneas de fuerza que formuló el señor Faraday y que las cuales él imaginaba, pero yo las llevé a la práctica matemática. La matemática detrás del disco. Eh, yo aporté y transformé la observación visual que Faraday dio a la fuerza del electromagnetismo de movimiento, electromotriz de movimiento, perdón, fenómeno que es una carga moviéndose a velocidad de un campo magnético que sufre una fuerza lateral. Como podemos observar la siguiente ecuación, para no extendernos tanto, el voltaje depende de la intensidad del imán y la velocidad del giro y del tamaño del disco, al cuadrado, claro. Fuerza electromotriz de movimiento, o FIM. El voltaje inducido es en un conductor que se mueve a través de un campo magnético estacionario. Este origen se proviene de la fuerza magnética sobre las cargas F igual Q por B por B. Esto conlleva una condición que solo existe si hay un movimiento relativo, ya sería la velocidad. Dentro del disco es la fuerza que empuja a los electrones dentro del centro hacia el borde mientras gira. Mi aporte directo al disco de Faraday. Yo no construí el disco de Faraday, yo solamente lo validé teóricamente. Establecí que se necesita un cable, que no se necesita un cable enrollado, o sea, o una bobina más llamada para generar electricidad, o también un conductor sólido moviéndose en un campo magnético constante también genera una diferencia de potencial debido a la fuerza magnética sobre las cargas de este mismo movimiento. Y sin mi formalización matemática, el disco de Faraday habría sido solamente una curiosidad de laboratorio. Conmigo se convirtió en la base de la generación de la energía eléctrica, como lo podemos ver en diferentes generadores posteriores al que le di mi aporte junto con el señor Faraday. Bueno, yo voy a explicar el disco de Faraday, un poco de su historia y pues el aporte de Maxwell a este. Bueno, el disco de Faraday es un dispositivo creado en 1831 por Michael Faraday. Este aparato es considerado el primer generador eléctrico de la historia y básicamente consiste en un disco metálico que gira entre los polos de un imán y produce corriente eléctrica. Su año de descubrimiento fue en 1831. Este marcó un antes y un después en la historia de la electricidad. Y pues, ¿por qué se dice que es el primer generador eléctrico? Este
fue el primer generador eléctrico porque logró convertir energía mecánica en el movimiento del disco en eléctrica, algo que pues nunca antes se había logrado pues de una manera continua. Este principio pues es el mismo que se utiliza actualmente en los generadores modernos. Y bueno, ¿qué aportó Maxwell a este? Simplemente pues el flujo magnético es la cantidad de campo magnético que atraviesa una superficie. Cuando el disco de Faraday gira y cambia de flujo magnético en el conductor, eso es lo que induce la corriente. Maxwell logró expresar esto con matemáticas, haciéndolo comprensible y predecible. Bueno, muy buenos días. Yo les vengo a explicar los aportes que tuvo Maxwell en el disco de Faraday. Eh, la contribución de James Clerk Maxwell en el disco de Faraday no fue directamente en el sentido de contribución como modificar o o construir el dispositivo, no. Más bien él hizo la parte teórica y fundamental para entender cómo funciona realmente, porque Faraday creó el disco generador, pero no explica matemáticamente por qué ocurría este fenómeno. En cambio, Maxwell tomó los experimentos de Faraday y los convirtió en ecuaciones precisas que describen cómo la electricidad y el magnetismo se relacionan entre sí. Gracias a su teoría del campo electromagnético, explicó por qué el disco de Faraday genera corriente, eh, genera corriente incluso siendo un dispositivo como tan simple. Un campo eléctrico es una región del espacio donde una carga eléctrica ejerce una fuerza sobre otra carga sin necesidad de contacto directo. En otras palabras, es, es el efecto de una carga que una carga crea a su alrededor y que permite que otra carga cercana sienta atracción o repulsión, ya sea que si las dos cargas son iguales o son distintas. Eh, este campo se representa mediante líneas imaginarias que muestran la dirección y la intensidad de la fuerza que sentiría una carga positiva colocada en este punto. Mientras más juntas estén las líneas, más fuerte va a ser el campo. Después, ¿qué es un campo magnético? Un campo magnético es una región del espacio donde un imán, una corriente eléctrica o un material magnetizado ejerce fuerza sobre otros imanes o cargas en movimiento. Este campo se visualiza mediante líneas de campo que salen del polo norte y entran por el polo sur de un imán, indicando la dirección y la intensidad de la fuerza magnética. Cabe aclarar que entre más juntas estén estas líneas, más fuerte va a ser el campo. ¿Por qué la matemática de Maxwell complementa la observación de Faraday? Porque Faraday observó que al girar un disco metálico dentro de un campo magnético se generaba una corriente eléctrica, pero no tenía una explicación matemática que describiera este fenómeno. Entonces lo que hizo Maxwell fue tomar lo que observó Faraday y creó un modelo matemático que mostró cómo los campos eléctricos y magnéticos están relacionados y cambian en el tiempo. En el caso del disco de Faraday, su teoría explica que cuando el disco rota dentro del campo magnético, las cargas eléctricas se muestran debido a la fuerza electromotriz inducida. Esto ocurre porque el movimiento del conductor a través del campo magnético crea un campo eléctrico inducido
exactamente como lo describe en las ecuaciones de Maxwell. Yo explico el funcionamiento del experimento. Tenemos lo básico, que es el disco metálico, el imán, el eje y los cables. Cuando giro el disco dentro del campo, el imán, los electrones se mueven y aparecen la FEN, que es la fuerza que impulsa la corriente. Conectamos los cables a un voltímetro o a un LED y al girar el disco vemos que el voltímetro marca un valor o el LED se enciende. La corriente que sale es DC porque el campo magnético siempre empuja a los electrones en la misma dirección mientras el disco gira.